Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Nubladas, encapotada del cielo, no se ve más allá del río. Qué lástima. Pero a mí me encanta estar aquí. Mi Cristo interior. Saluda y bendice a tu Cristo interior. ¿Tú qué vas a comentarte hoy, mañana, cualquier día? Hoy es martes y es 14 de agosto de 2018. El programa es el número 1780. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias. Estamos en la continuación del programa de ayer, Polaridad y Unidad. Ayer hablamos del hemisferio izquierdo, hoy nos toca corresponderle al derecho. Escuchen bien. En el hemisferio derecho encontramos todas las facultades opuestas. En lugar de capacidad analítica, permite la visión de conjunto de ideas, funciones y estructuras complejas. Esta mitad cerebral permite concebir un todo partiendo de una pequeña parte. Al parecer, debemos también al hemisferio cerebral derecho la facultad de concepción y estructuración de elementos lógicos que no existen en la realidad. En una palabra, el cerebro derecho es creativo. En el lóbulo derecho encontramos únicamente formas orales arcaicas que no se rigen por la sintaxis, sino por esquemas de sonidos y asociaciones. El hemisferio derecho no escribe. El hemisferio derecho genera también las fantasías y los sueños de la imaginación y desconoce la noción del tiempo que posee el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que sueña. Según la actividad del individuo, domina en el uno u otro hemisferio. El pensamiento lógico, la lectura, la escritura y el cálculo exigen el predominio del hemisferio izquierdo, mientras que para escuchar música, soñar, imaginar y meditar se utiliza preferentemente el hemisferio derecho. Independientemente del predominio de un hemisferio concreto, el individuo sano dispone también de informaciones del hemisferio subordinado, ya que a través del cuerpo calloso se produce un activo intercambio de datos. La especialización de los hemisferios refleja con exactitud las antiguas doctrinas esotéricas de la polaridad. Estas polaridades clásicas pueden relacionarse fácilmente con los resultados de la investigación del cerebro. Así, el hemisferio izquierdo, yang, es masculino, activo, supraconsciente y corresponde al símbolo del sol y al lado diurno del individuo. La mitad izquierda del cerebro rige el lado derecho del cuerpo, es decir, el activo y masculino. El hemisferio derecho es yin, femenino. Negativo, femenino. Corresponde al principio lunar, es decir, al lado nocturno inconsciente del individuo y lógicamente rige al lado izquierdo del cerebro. Es fácil imaginar lo incompleto que estaría el individuo que solo tuviera una de las dos mitades del cerebro. Pues bien, no es más completa la noción del mundo que impera en nuestro tiempo, por cuanto que es la que corresponde a la mitad izquierda del cerebro. Desde esta única perspectiva, solo se aprecia lo racional, lo concreto y lo analítico, fenómenos que se inscriben en la causalidad y el tiempo. Pero una noción del mundo tan racional solo encierra media verdad, porque es la perspectiva de la media conciencia, de medio cerebro. La valoración que es dado a estos dos puntos de vista complementarios se observa en la circunstancia en que en el estudio de las facultades de uno y de otro hemisferio cerebral, las aptitudes del lado izquierdo se reconocieron y descubrieron con rapidez y facilidad, y por el contrario mucho costó descubrir y definir las facultades del hemisferio derecho, el cual no parecía producir actos coherentes. Evidentemente, la naturaleza valora mucho más las facultades de la mitad derecha, irracional, ya que en trance de peligro de muerte automáticamente se pasa del predominio de la mitad izquierda al predominio de la mitad derecha.
y es que en una situación peligrosa no puede resolverse por un proceso analítico, mientras que el hemisferio derecho, con su percepción de conjunto de la situación, nos da la posibilidad de actuar serena y inconsecuentemente. A esta conmutación automática responde, por cierto, el reconocido fenómeno de la visualización instantánea de toda la vida en un segundo. En trance de muerte, el individuo revive toda su vida, experimenta una vez más todas las situaciones de la trayectoria y muestra lo que antes llamamos la intemporalidad de la mitad derecha. En esta opinión, la importancia de la teoría de los hemisferios se estriba en la circunstancia de que la ciencia ha comprendido lo sosegado e incompleto que es su concepto del mundo, y con el estudio del hemisferio derecho está reconociendo la justificación y la necesidad de mirar al mundo de otra manera. Con este ejemplo deberíamos ofrecernos con claridad la ley de la polaridad. La conciencia humana divide la unidad en dos polos. Los dos polos se complementan, compensan mutuamente y por tanto para existir necesitamos uno del otro. La polaridad trae consigo la incapacidad de contar simultáneamente con los dos aspectos de una unidad y nos obliga a hacerlo sucesivamente, con lo cual surgen los fenómenos de ritmo, tiempo y espacio. Para descubrir la unidad, la conciencia basada en la polaridad tiene que servirse de una paradoja. La ventaja que nos brinda la polaridad es la facultad del discernimiento, lo cual no es posible sin la polaridad. La meta y el afán de una conciencia polar es superar su condición de incompleta, terminada por el tiempo, y volver a estar completa, es decir, sana. Todo camino de salvación o camino de curación lleva de la polaridad a la unidad. El paso de polaridad a la unidad es un cambio cualitativo tan radical que la conciencia polar difícilmente puede imaginarlo. Todos los sistemas metafísicos, religiones y escuelas esotéricas enseñan única y exclusivamente este camino de la polaridad a la unidad. De ello se desprende que todas estas doctrinas no están interesadas en un mejoramiento del mundo, sino en el abandono de este mundo y lo que pasa luego de la muerte. Precisamente este punto es el que provoca los ataques contra las doctrinas. Los críticos señalan las injusticias y calamidades de este mundo y reprochan a las doctrinas de orientación metafísica su actitud antisocial y fría ante esos retos, puesto que solo están interesados en su propia y egoísta redención. Estas malas interpretaciones datan de muy antiguo. Jesús enseñaba únicamente el camino que lleva a la polaridad de la unidad y ni sus propios discípulos lo comprendieron. Jesús llamaba a la polaridad de este mundo y a la unidad del reino de los cielos, o la casa de mi Padre, o simplemente el Padre. Él decía que su reino no era de este mundo y mostraba el camino hacia el Padre, pero sus palabras se interpretaban de un modo material y mundano. Podríamos dar más ejemplos de que Jesús y sus discípulos tenían puntos de referencia totalmente distintos. Jesús trataba de dirigir la mirada al hombre hacia el significado y la importancia de la unidad, mientras que sus oyentes se aferraban convulsa y angustiosamente al Jesús polar. No tenemos de Jesús ninguna exhortación, ni una sola, de mejorar el mundo y convertirlo en paraíso, pero con cada frase trata de animar al ser humano de dar el paso que conduce a la salvación, a la salud. En un principio, este camino atemoriza, puesto que pasa por el sufrimiento y el dolor. El mundo solo puede vencer asumiéndolo, porque el mundo siempre es sufrimiento. El esoterismo no predica la huida del mundo, sino la superación del mundo. La superación del mundo, empero, no es sino otra forma de decir superación de la polaridad, lo cual es lo mismo que renunciar al yo, al ego, pues solo alcanza la plenitud aquel al que su yo no lo separa del ser. Y es que la motivación de buscar este camino de salvación no reside en la esperanza de un mundo mejor, ni de una recompensa por los sufrimientos de este mundo.
La religión es el opio del pueblo. Busquen quién dijo esa frase. Es interesante. La religión es el opio del pueblo. Sino en la convicción de que este mundo concreto en el que vivimos solo requiere sentido cuando tiene un punto de referencia situado fuera de sí mismo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, tienes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y que te ilumine, y tú cuéntale. Si tienes algo en tu corazón, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada. Hasta mañana.